Alegría Morales. Presente. Bustamante Castro. Presente. Carballido. Presente. Cervantes Cruz. Presente. Colmenares Rojas. Presente. Cruz Jiménez. Dulce María. Presente. Díaz Miniaga. Presente. Díaz Ramos. Encarnación Cruz. Gallardo Vázquez. Presente. García de Jesús. Presente. González Mora. Presente. Lorenzo Aguilar. Martínez Gómez. Yo. Martínez Mendoza. Presente. Pérez Rojas. Presente. Pérez de Jesús. Presente. Reyes Guzmán. Presente. Sánchez López. Presente. Santos Gallegos. Santos Martínez Estefano. Velázquez Farrés. Villar Hernández. Martínez Hernández. Presente. Olmedo González Marco Antonio. Presente. Bueno, compañeros, en este momento vamos a ver el siguiente tema, que es tolerancia inmunitaria y autoinmunidad. Un tema que hemos visto ya, más bien, no hemos visto en sí, pero hemos repasado varias partes a lo largo de todo el curso. Primero empezamos con lo de tolerancia inmunológica, que se define como la falta de respuesta a un antígeno inducido por la exposición previa a este antígeno. Hemos visto que cuando hacemos referencia a tolerancia inmunológica, siempre pensamos en la interacción entre antígeno-anticuerpo. Y ese término surgió de la observación experimental de que los animales que habían encontrado un antígeno en condiciones particulares no respondían, es decir, toleraban la expresión posterior a ese antígeno. Bueno, normalmente cuando los linfocitos específicos se encuentran en antígenos, estos se activan, que provoca una respuesta inmune que hace que estas se las puedan inactivarse o eliminarse, y esto va a conducir a la tolerancia. Este mismo antígeno puede conducir a una respuesta inmune o una tolerancia, cualquiera de los dos, dependiendo de cómo se procese. También depende de la condición de expresión y la presencia o ausencia de otros estímulos concomitantes, como los coestimuladores, que no se les vamos a ver. Okay. Estos antígenos que van a inducir la tolerancia tienen un término que es conocido ampliamente, que es tolerógeno. Así que a partir de ahora podemos considerarlos como tolerógenos para referirnos esto de forma más sencilla. Y los vamos a distinguir de los inmunógenos, que son aquellos que van a presentar o provocar la inmunidad. Ahora, hasta ese punto hablando de antígenos que provocan tolerancia o provocan la respuesta inmunitaria siendo externos, pero hay puede haber un problema en esa respuesta que provoca que hay una respuesta a los antígenos propios o de la otra forma. El propio cuerpo tiende a percibir los antígenos y a reconocerlos, pero no a tal punto de que provoquen este daño. Así que la tolerancia a los antígenos propios también se le considera tolerancia propia. Y esto es fundamental en nuestro sistema inmune de forma normal. Y cuando falla es cuando se dan las enfermedades autoinmunes. Son reacciones inmunes contra los propios o autógenos. A esto, como dije, ya se les va a denominar autoinmunidad, y las enfermedades que provocan van a ser las conocidas enfermedades autoinmunes. Está bien, hay varias características de tolerancia para las poblaciones de linfocitos T y B. Primero, hemos visto en temas anteriores cómo durante la maduración se expresan receptores de afinidad para antígenos. Así que también hay los mecanismos de tolerancia eliminan e inactivan los linfocitos que expresan esos receptores, siempre de alta afinidad para los antígenos propios o antígenos. La tolerancia siempre va a ser específica del antígeno, como resultado del reconocimiento de antígenos por clones singulares de linfocitos. Ahora, la autotolerancia puede ser inducida por linfocitos inmaduros autorreactivos de los órganos linfóides generativos. Tolerancia central, hablamos de timo y médula ósea, o de linfocitos maduros de sitios periféricos, de la tolerancia periférica, ya fuera de esos órganos.
Cuando hablamos de tolerancia central, esta se produce durante una etapa de maduración de linfocitos, es decir, cuando se desarrollan los linfocitos. Vimos cómo durante la maduración del linfocito va expresando receptores para el reconocimiento de tanto de antígenos, y cuando reconocía antígenos propios de forma excesiva, tenía un mecanismo que ahorita vamos a mencionar. Normalmente cuando se da una reacción elevada a antígenos propios, termina yéndose a la apoptosis o muerte celular, o en el caso de linfocitos B es el reemplazo de los receptores. Cuando los linfocitos ya están maduros, los linfocitos maduros que reconocen antígenos propios en los sitios específicos se vuelven incapaces de activarse por la reexposición de ese antígeno y mueren por apoptosis. Okay. La tolerancia central está regulada por mecanismos propios de los órganos ya mencionados, inmunomaduración. Pero cuando ya hablamos de tolerancia periférica, los encargados de regular aquellos linfocitos que escaparon o que no fueron bien desarrollados, van a ser las células reguladoras, que van a suprimir activamente la activación de esos linfocitos específicos para sí mismos o para otros antígenos. Ahora, algunos autoantígenos son secuestrados del sistema inmune y otros son ignorados. Esta tolerancia inmunológica es importante porque se utiliza como estrategia terapéutica para prevenir respuestas inmunes. Esta imagen es el resumen básicamente de lo mencionado, donde a partir de células linfoides precursoras iniciales que tienden a madurar en timo médula ósea, tenemos a los linfocitos inmaduros. Estos, dependiendo de qué tan reactivos sean a los antígenos propios, van a llevar diferentes vías de desarrollo. Primero, si no hay solución para esto, por ejemplo, en los linfocitos T, no podemos cambiar los receptores, se va directo a la apoptosis, eliminación de esos linfocitos para evitar daño a órganos blancos. Luego, en caso de linfocitos B, estos tienen la capacidad de poder cambiar sus receptores, la división de receptor, y así poder ser liberados, pero sin tener esos receptores que provocaban la autorreactividad. Pero hay otros, una línea un poquito aparte, por decirlo, que es el desarrollo de linfocitos T reguladores. Estos, a diferencia de los otros, sí son autorreactivos y de alguna forma son liberados para llegar para la tolerancia periférica. Ahora bien, los linfocitos T y B, que son más duros, pero que no pudieron ser ni destruidos por apoptosis, ni ser cambiados o no pueden haber cambiado sus receptores, van a los tejidos periféricos. Esos van a ser procesados por otras tres vías, que es la anergia, la apoptosis, otra vez, que es la más sencilla, o la supresión por los T reguladores que previamente que habían emigrado. Ok, pero muchos de estos linfocitos T que habíamos mencionado van a y que son muy hiperreactivos, van a morir, como en la imagen anterior, por apoptosis. Y algunas de las células de CD4 se van a regular, es lo mismo que mencioné, que es la vía que vimos aquí a la derecha. Ok, cuando el antiguo, durante el desarrollo y la maduración del linfocito T,
vimos que tendía a que si el linfocito inmaduro tenía una gran rápida hacia lo propio, iba a ser destruido. Pero si este linfocito no es destruido, puede convertirse en linfocito T regulador para llegar a la periferia. Eso durante el desarrollo del linfocito T hay un mecanismo especial que ayuda a la identificación de antígenos propios, por así decirlo, que son expresados por células del epitelio nodular típico nodular, que son que es expresada por la proteína reguladora autoinmune o aire, que así lo vamos a ver. Si no encontramos esta proteína conocida como aire, o hay mutaciones, se provoca una enfermedad llamada síndrome poliendocrino o tipo 1. Esta proteína aire ayuda a la formación de antígenos restringidos celulares, que son reconocidos por las células las células T efectivas, que normalmente cuando estas las reconocen, se nota que hay un gran reconocimiento por parte de ellas. Estas, primero, más bien, hay dos caminos. Por medio de la selección negativa, que es el camino, digamos, de la transformación del linfocito T, que es la destrucción del linfocito, o la transformación o el desarrollo de un linfocito T regulador. Pero, ¿qué pasa si no hay esta? Si por algún motivo esta proteína no se expresa, estas células teléstimicas nodulares no van a poder presentar ese antígeno a las células T. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando eso pasa? Pues que estas, primero, no hay un mecanismo para decir que esta célula T es hiperactiva. Al no pasar eso, no se da la selección negativa. La célula no se destruye y la célula llega a los tejidos periféricos, donde ciertos antígenos tisulares, que son muy parecidos a estos antígenos celulares restringidos, son reconocidos por las células T, dando origen a que se provoque daño, en este caso epitelial, o determine sin una autoinmunidad. Entonces, podemos decir que esta proteína tiene un importante valor en el desarrollo de la tolerancia. Otra vez esto mismo. Se menciona mucho porque las células T reguladoras son las que van a evitar que se produzca una inmunidad por las células T. Cuando primero esos mecanismos de regulación, cuando hablamos de la selección negativa o por la expulsión de aire, son mecanismos de tolerancia central. Pero cuando ya el linfocito T salió de esos órganos, necesita otro método para controlarlos. Estos son tres: la alergia, que nos falta después mencionar, la supresión por los T reguladores, o su eliminación, la muerte celular, que si volvemos a las imágenes anteriores, son los mismos pasos que mencionaba: alergia, apoptosis y supresión por T reguladores. Primero la alergia. Estas expresiones de células T maduras a un antígeno en ausencia de coestimulador o inmunidad innata puede ser que las células sean incapaces de responder a ese antígeno.
Esto hace referencia a que ahorita cuando las células, veamos la interacción de células T regulares con otras células, veremos cómo se relaciona la existencia de estimuladores. Aquí, por ejemplo, tenemos una respuesta en células T normal, es la de en este caso una célula dendrítica con una célula T, donde por medio del CD28 es un receptor ubicado en las células T y B7 que está ubicado en las células dendríticas, se da la proliferación y estas células se vuelven efectoras, siendo el coestimulador CD28 B7. Pero, ¿qué pasa? En la energía no encontramos B7 porque no hay una interacción y entonces el linfocito T no es capaz de identificar ese antígeno, por lo tanto no hay una respuesta funcional. Cuando hablamos de supresión es cuando una célula T reguladora interactúa con tanto en este caso la célula como el linfocito T, evitando que se active por mecanismos que más adelante veremos, y principalmente es la confusión por B7 y eliminación, que es la apoptosis. Esos tres mecanismos son los básicos y casi los mismos de siempre. Okay. Aquí tenemos otra imagen que representa este mecanismo, una respuesta normal y una respuesta de la energía, donde por medio del reconocimiento, en la normal, por medio del reconocimiento del antígeno, se da una respuesta de las células T, donde la interacción entre C28 y B7 da una activación de señales que permite la proliferación y diferenciación de las células T. Pero en el caso de la energía, aun cuando la célula dendrítica presenta el antígeno a la célula T, no hay un reconocimiento porque no hay interacción. Es una de las vías. La otra es que esté bloqueada la célula T por una célula dendrítica, que no aparece en la imagen, pero podemos asumir que están bloqueando estos ligandos, o por una inhibición del receptor, que es un bloqueo de los receptores, que es un bloqueo por otros receptores que son el ligando B7. Todos estos dan provocan una no respuesta o una energía de las células T. Okay. Ahora vamos a ver la regulación de las respuestas de células T por receptores inhibitorios. Son dos, CTLA4 y PD1. CTLA4 es una molécula, es antígeno 4 del linfocito T citotóxico. Este se expresa tanto en las células T reguladoras como en las células T normales. Y funciona, tiene varias funciones, pero una es controlar la activación del linfocitos T, principalmente, porque produce la disponibilidad de B7. B7 está en interacción con CD28, así que a la vez de la 4 va a haber una condición en esa unión C28-B7, debido a que CTLA4 tiene una mucho mayor capacidad de unión, es decir, se une más fácilmente a B7 que CD28, por lo tanto tiende a acaparar esa unión. Hay dos mecanismos, uno intrínseco y uno extrínseco para el mecanismo de CTLA4. En el extrínseco, hablamos a nivel de intrínseco, perdón. Hablamos de una expresión por parte del linfocito T después de interacción antígeno-anticuerpo, donde se une con B7 en vez de CD28 para evitar una activación continua del linfocito T. Al realizarse eso, el linfocito T ya no volverá a activarse de nuevo. Ahora bien,
El otro mecanismo es con la interacción de células T reguladoras. Estas células T reguladoras, a diferencia del anterior, van a llegar y van a competir para la unión de B7, dándole receptores al linfocito T que estaban interaccionando anteriormente. Así que por este medio, los T reguladores van a suprimir la respuesta. Otro mecanismo que se realiza es primero, en la imagen es la interacción normal C28B7, interacción antígeno-anticuerpo, la costimación y la activación de la célula T. Pero el CTLA4 tiende a secuestrar a B7, como pueden ver, B7 lo secuestra. Al secuestrarlo, reducen la cantidad de B7 disponible para la unión. Esto es importante porque hay es importante cuando las cantidades de B7 son bajas. ¿Por qué? Porque cuando son bajas, por ejemplo, cuando las células dentíficas o las células del antígeno no están en constante actividad, cuando su número no es el más alto, digamos. Entonces, para evitar que haya una continua activación por parte de los linfocitos T, estas secuestran a B7, evitando que la célula T se continúe activando siempre, por así decirlo. Y estas células T regulares son otra vez un conjunto de las células TCD4. Y lo mismo de antes, suprime la respuesta inmune y mantiene la autotolerancia. Okay. Las células T regulares tienen dos principales componentes que les dan la característica de una célula T reguladora. Son el factor de transcripción FOXP3 y la cadena alfa del receptor de interleucina 2. Dos de esos dos son importantes para esta célula. En esta imagen nos representa las acciones de las células reguladoras. Primero, pueden tener dos orígenes. Uno ya vemos que es por parte del timo, donde se da un reconocimiento de antígenos propios, o por parte periférica, donde hay un reconocimiento de antígenos de la misma forma. Es mantener capacidades de inhibitorias, tanto en células T ya efectoras como íngenes, o inhibición de otras células como son las B o las NK. Ahora, los marcadores fenotípicos y la heterogeneidad de las células T reguladoras. Hay muchos tipos de poblaciones de células T con esta actividad supresora, pero el que tiene el papel regulador, que es como mejor, es CD4 más, FOXP3 más, CD28, CD25 alfa. Es el mejor de todos esos que tienen. Otra vez, FOXP3 y CD25, que es la de interleucina 2, son esenciales para la generación y el mantenimiento de la función de estas mismas células. Así como tienen interleucina 2, expresan niveles bajos, tienen interleucina 2, pueden tener interleucina 7, pero a diferencia de la 2, se encuentran en cantidades mucho menores. Estos T reguladores, FOXP3, como mencioné, van a tener niveles altos de CTLA4, que van a ser necesarios para la función que vimos, la de competencia con el linfocito T. Para cómo es la generación y mantenimiento de células T reguladoras. Estos se generan principalmente por el reconocimiento de antígeno en el timo, como ya mencionamos, y son
tanto antígenos propios y extraños en los órganos periféricos. Ahora, estos términos van a requerir esta citocina, conocida como factor de crecimiento transformador beta. Este factor de crecimiento transformador beta va a ser encargado de la estimación de expresión de FOXP3. De forma, si no encontramos factor de crecimiento transformador beta, no va a haber una estimulación de FOXP3 y por tanto no va a haber células T reguladoras. Y las premisas y competencias de estos términos para resolver de la especificidad interleucina 2. Las células T reguladoras no producen interleucina 2. Eso es lo que tienen de otras formas. La más conocida es aquí donde roban la interleucina 2 de las células T activadas. Esta imagen nos representa este mecanismo, donde una interacción entre la célula dendrítica, una célula T reguladora y una célula T activada, conlleva a que estas células T reguladoras tanto suprimen la acción de las células T activadas, como se mantienen y proliferan con la adición de interleucina 2 suministrada por esta, o quitada por esta, no está suministrada. A ver cómo funcionan estas. Producen citocinas inmunosupresoras que son interleucina 10 y factor de crecimiento transformador beta. Tienen una capacidad reducida de células presentadoras antígeno para estimular a células T. Eso quiere decir que pueden estimular a las células T para una cantidad. Y con el consumo de interleucina 2, que es lo que mencioné hace poco, que es priman básicamente a los de esto. Ahora, las citocinas inhibidoras producidas por estas son el factor que es un transformante beta. Este fue sujeto con un producto tumoral que rompió la supervivencia de las células tumorales in vitro o laboratorio, y es parte de una gran familia de otros factores de crecimiento, el beta 2, el 3, pero las células del sistema inmunitario sí sintetizan principalmente beta 1. Va a inhibir la proliferación y las funciones estructurales de las células T y los macrófagos. Va a regular la diferenciación de subconjuntos funcionalmente distintos de las células T. Estimula la producción de anticuerpos de IgA al inducir las células B a cambiar este isotipo. Y promueve la reparación de tejidos después de que se disminuyen las reacciones inmunes e inflamatorias locales. La interleucina 10 esta va a ser producida por muchos tipos de células inmunes, tanto los macrófagos, las células dendríticas, los T reguladores, los TH1, los TH2. Esto va a funcionar como un regulador de retroalimentación negativa. Y también es producido por algunos tipos de linfocitos B. Esto va a inhibir la producción de interleucina 12 por las células dendríticas activadas y los macrófagos. Porque la interleucina 12 es estímulo crítico para la secreción de interferón y es muy importante para las reacciones autoinmunes innatas y adaptativas mediadas por células contrarreactoras intracelulares. Así que la interleucina 10 va a suprimir todo eso. Y se identificó por primera vez como una citocina que inhibe la producción de interferón. También le inhibe la expresión de costimuladores y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 en las células dendríticas y macrófagos. Y pues aquí termina esta primera parte, que me va a seguir con la. Sí. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Aquí este tema pues lo dividimos en dos porque pues es un poco tedioso y es bastante. Mi compañero y yo pues les estamos presentando de la tolerancia inmunitaria y pues aquí yo les voy a continuar con los sistemas o con los temas de tolerancia a microbios comensales.
El intestino y pues la piel y otros tejidos, como sabemos, nosotros tenemos una microbiota normal que nos ayuda a mantener nuestra homeostasis de nuestro organismo, y por lo tal hay algunas veces que nuestro sistema inmune requiere de esos organismos para que podamos seguir en un equilibrio homeostásico. Y pues bueno, de aquí, al desencadenar poca o ninguna inmunidad innata, estos microbios, ¿cómo se puede decir? Nuestros microbios comensales, pues no inducen estimuladores ni otras señales para la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, cuando existen microbios que desencadenan respuestas autoinmunitarias, pues es por esto, porque no tienen ninguna o tienen poca capacidad de generar una respuesta inmunitaria innata. De ahí, pues miren, aquí los microbios inducen y activan T-reguladores, y esto impide el desarrollo de los linfocitos efectores y los linfocitos de memoria. Los microbios inducen y activan los T-reguladores, pero cuando estos microbios activan a los T-reguladores, pues es una falta de regulación de nuestra inmunidad, porque pues como se alteran todos estos procesos de regulación, los que ya hemos visto de maduración de la afinidad, de maduración todos estos procesos que ya hemos visto aparte con el vector, pues no tienen los linfocitos efectores y los de memoria, pues no tienen una buena actividad o una buena función de nuestro organismo. De ahí los antígenos extraños pues también pueden suministrarse de forma que induzcan preferentemente la tolerancia en lugar de una respuesta inmunitaria. O sea, pueden quitar ese mecanismo de tolerancia y así activar la respuesta autoinmunitaria. Bueno, estos mecanismos de autoinmunidad pues los describió ya desde hace mucho tiempo el científico Paul Ehrlich, y pues los describió como error autotóxicos, que esto lo determinó o acuñó el término para la destrucción, para definir o clasificar a la destrucción autoinmune. Y aproximadamente pues esta autoinmunidad en la población de Estados Unidos pues es de 2 al 5%. De ahí pues en sí hay términos inespecíficos o términos erróneos como el de enfermedad inflamatoria autoinmunitaria, que realmente no es el término correcto, el término correcto para definir a la autoinmunidad, ya que las personas algunas personas que no saben bien de este tema pues piensan que las enfermedades inflamatorias pues son así provocadas por autoinmunidad, pero ya que pues, la inflamación es una parte sistémica o una reacción sistémica de nuestro organismo, pues no es como tal una autoinmunidad, sino que eso es muy aparte de la autoinmunidad. La inflamación es como que en sí la autoinmunidad, sino que es diferente. Ahorita ya les explico por qué. Bueno, en los mecanismos de autoinmunidad hay dos cuestiones fundamentales que describen a esta misma, a la autoinmunidad. Uno de ellos sería la tolerancia frente a lo propio, que esta es fracasada y por lo cual pues vamos a recibir mayor afección de los organismos, de los microorganismos, como ya les había mencionado hace un rato, en que pues, la microbiota a veces se afecta o por una deficiencia de nuestras defensas, como ya lo hemos visto, pues esa microbiota, su citocina, sus moléculas agresivas que tienen esos microorganismos, pues nos van a afectar, y pues esto sería que es la tolerancia fracasa frente a nuestra propia microbiota. De ahí la activación de linfocitos autorreactivos.
que pues va a ser, por ejemplo, ahorita más adelante les voy a mencionar, por ejemplo, un mecanismo es el mimetismo molecular, donde péptidos de las moléculas que están dentro de nosotros fallan, o los receptores, nuestros receptores de los linfocitos fallan, y entonces eso da como resultado activación de linfocitos autorreactivos. Los factores que contribuyen al desarrollo de la autoinmunidad pues son algunos de estos. El principal pues es la proposición o la predisposición genética, que como ya sabemos nosotros, pues la diabetes, como la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, la psoriasis, de todos esos, ahorita les voy a mostrar una tabla, pues vienen en nuestra disposición, o nuestro genoma humano, como especie y como individuos y como familia. De ahí las alteraciones epigenéticas de las células inmunitarias. Antes, los desencadenantes ambientales, que también son muy importantes, como las infecciones y las lesiones celulares locales. Y pues esto de las infecciones y la lesión celular local va a provocar cambios en la microbiota del hueso, como ya les estaba diciendo. Y pues esto va a dar alteraciones epigenéticas de las células inmunitarias. Las características generales de la enfermedad autoinmunitaria pues son algunas, y las cuales son estas, por ejemplo, las que son sistémicas o son específicas de algunos órganos, sistémicas como cuáles, como el lupus eritematoso sistémico, y pues específicas de órganos, podrían ser como afección del vaso o cuando nos hacen una esplenectomía y pues nuestros linfocitos no se maduran, los linfocitos B. Y bueno, varios mecanismos de efectores responsables de la lesión tisular que son diferentes en enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades también tienden a ser crónicas, y esto es un factor importante para que estas mismas enfermedades sean progresivas y logren perpetuarse a sí mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas mismas enfermedades nos van a dar como resultado una autoinmunidad. ¿Y por qué? Pues porque, como ya les estoy diciendo, pues provoca una disminución de las defensas de nuestros linfocitos o de nuestro sistema inmune, y lo cual lleva a una enfermedad o a una afección del sistema inmune. Pues realmente no es tan difícil, porque pues es autoinmunidad y quiere decir que pues que nuestro propio sistema inmune se ataca a sí mismo, ¿no? Nos va a atacar a nuestro propio cuerpo. No es tan difícil de entenderlo. Lo difícil es entender los mecanismos. Y bueno, las anomalías que reducen la autoinmunidad o otro tipo de causas que son anómalas es la autotolerancia defectuosa. Esta autotolerancia defectuosa es cuando la eliminación o la regulación de los linfocitos B o los linfocitos T van a conducir a un desequilibrio de nuestro cuerpo o en la activación y control del linfocito. ¿Esto qué quiere decir? De la activación del linfocito para eliminar microbios, y el control del linfocito para eliminar el control del linfocito para no eliminar nuestras células propias. O sea, por ejemplo, ahorita ya les dije, les voy a mencionar, un ejemplo es el mimetismo molecular, cuando reconocen péptidos de moléculas de nuestras células que se parecen o son muy similares a los péptidos que tienen los microbios. Bueno, los mecanismos por los cuales esta activación o el control del linfocito van a tener un desequilibrio va a ser por defectos en la eliminación de linfocitos T o linfocitos B, o edición del receptor. Como hace un rato ya mi compañero les mencionó, no sé si me puse mucha atención, pero pues van a irse los receptores de los linfocitos, se van a ir editando para así tener una mayor afinidad y pues van a tener una mayor tolerancia. La edición de estos receptores de linfocitos B durante la maduración de estas células, pues en diferentes órganos linfáticos,
pues van a generar en los órganos linfáticos que son generadores de las mismas células. O sea que los órganos, por ejemplo el timo o los ganglios linfáticos, pues van a tener defectos en la eliminación, en la adición de los receptores de los linfocitos. De ahí el número de ediciones, el número de funciones defectuosas de los linfocitos T reguladores, porque pues los linfocitos T reguladores no solo tienen una función, sino como ya hemos visto a lo largo del curso, pues son varias funciones las que cumplen los linfocitos T reguladores. La apoptosis defectuosa de los linfocitos autorreactivos maduros. Estos linfocitos autorreactivos que ya les había yo mencionado, que pues son los que nos van a ayudar a la regulación de que no se eliminen células propias de nuestro organismo. De ahí la apoptosis, de ahí la función inadecuada del receptor inhibidor, pues lo que provoca esto sería una sinapsis inmunológica del sistema innato al sistema adaptativo que va a fallar, entonces por lo cual no se va a inhibir si un linfocito ataca a una célula propia. En lugar de eso, pues va a dejar que ataque a nuestras células propias y así va a seguirse como una cadenita donde ataca a una célula y va a seguir atacando a todo nuestro cuerpo. Otro mecanismo de estas anomalías pues es la presentación anómala de antígenos propios. Y otra es la inflamación o respuesta inmunitaria innata inicial. Bueno, la base génica de autoinmunidad. Esta base génica de autoinmunidad se refiere a que, pues, a través de estudios que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, pues son estudios pangenómicos que estudian todo nuestro genoma humano, o la secuenciación a gran escala, que sería como secuenciaciones de nuestro propio genoma para verificar si está bien o si está mal. Bueno, aquí indican que la mayoría de las enfermedades son rasgos poligénicos, que son complejos, eso sí, pues como ya sabemos, son muy complejos de investigar o tener fuentes de estos mecanismos, porque pues es a nivel genómico y pues no hay mucha investigación todavía. Bueno, aquí son complejos porque los sujetos afectados heredan múltiples polimorfismos que contribuyen a la prevención de enfermedades, y estos genes actúan como factores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, como dice, heredamos múltiples polimorfismos que contribuyen a nuestras enfermedades, como el gen de la diabetes mellitus, que pues lo heredamos de nuestras familias o de nuestros papás, y que aquí en Oaxaca, o digamos en nuestro país, pues es una gran predisposición a esos polimorfismos genéticos que tenemos, ¿no? Y que pues nos afectan. Y aparte de los factores ambientales que aquí menciono, pues es, por ejemplo, una mala alimentación que va a provocar que pues el páncreas no secrete bien sus enzimas y todos esos mecanismos. De ahí, pues uno de los genes, como ya les estoy mencionando, más asociados a la autoinmunidad, pues es el MHC, o el antígeno humano, antígeno linfocítico humano, o el CPH que mencionó el doctor. Este pues es uno de los más afectados, ya que aquí se han encontrado muchísimas afecciones, y los cuales pues dan, bueno, muchos alelos de CPH que dan como resultado enfermedades autoinmunitarias. Aquí pues podemos ver varios ejemplos, como la artritis reumatoide, y pues está en el DRB1 y DRB1 y 2 de los alelos S del antígeno linfocítico humano. Esto pues ya es como que más de investigación, y sí hay que saberlo, y es importante, porque no es que nada sea importante, pero pues esto ya es revisarlo en las tablas y saber exactamente cuál es el alelo que está afectado. Por ejemplo, el de la diabetes mellitus, aquí está, y pues está el DRB1, pues es en el DQA, aquí es el DRB, aquí es DQA, aquí es DQA, y pues así nosotros ya analizamos bien la estructura
¿cómo se dice? Del complejo mayor de histocompatibilidad, pues ya hemos analizado bien las moléculas y estos son los alelos que ya habían mencionado otros de nuestros compañeros. De ahí pues también está la esclerosis múltiple que se asocia al HLA, el lupus eritematoso, como ya se había mencionado, que esta es una enfermedad sistémica, y también la esclerosis amiotrófica y la enfermedad celíaca, como entre algunos ejemplos. Bueno, los polimorfismos en genes diferentes que no son el MSH, pues son varios. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, pues algunos son asociados a la transmisión de señales y factores de transcripción, a otros son asociados a la inmunidad innata, otros son asociados a citocinas, receptores para citocinas y señales de citocinas, otros son sobre la regulación del linfocito y otros relacionados con la autofagia. Aquí pues podemos ver que la transmisión de señales y factores de transcripción pues están los genes PTPN22, el BLK, el IRF5, el TRAF1, el STAT4, que estos son factores de transcripción que ya hemos visto que actúan en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa respectivamente. Y las enfermedades que nos dan pues están aquí mencionadas, ¿no? Por ejemplo, el STAT4 pues va a provocar artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Bueno, en cuanto al STAT4, pues la función de la proteína es la respuesta del interferón gamma y esto es lo que nos va a dar otros diferentes mecanismos, como ya nos había mencionado el doctor. Pues la inmuno es como una serie de cadenas o de escaleritas que se van formando. Y bueno, de la inmunidad innata pues está el NOD2 y la esclerosis, provoca esclerosis. Bueno, también está el C1, el C2 y el C4 del complemento, de las proteínas del complemento, que en sí son las principales para provocar lupus eritematoso sistémico. De ahí pues la citocina, receptores para citocinas, como ya les estoy mencionando, bueno, les mencioné hace un rato y pues aquí les enseño otra vez la tabla para que se den la idea. Bueno, o lo vean pues para que sea más específico. También están relacionados a la autofagia, el gen ATG16L1 que está asociado a la esclerosis. También los antígenos, estos autoantígenos que son como la insulina o que provoca diabetes tipo 1. Diabetes. Si saben por qué es diabetes, ¿no? Es un chiste local. Bueno, de ahí aparte el receptor para TSH, que es para la tensión arterial no me acuerdo cuál es TEA, pero ahorita se lo digo. Bueno, y alteraciones monogénicas. Estas que yo les acabo de mencionar pues son alteraciones polimórficas, como su nombre lo dice, que van a actuar en diferentes alelos. Pero estos se dirigen solo a un gen, o que son monogénicas. Esto quiere decir que son de las herencias mendelianas. Si se ve afectado un gen, va a salir afectado el mismo gen, pero en otra generación. Y, pues, por ejemplo, los ejemplos de mutaciones de un solo tipo, aquí como dice, de un solo gen que causan enfermedad autoinmunitaria, pues son diferentes. Mi compañera hace un rato ya les mencionó uno, que es el aire. Por ejemplo, este aire va a provocar su fenotipo, su mecanismo de falla de tolerancia, pues es la falla de tolerancia central de todo el organismo o de todo el sistema inmune, y va a provocar no me acuerdo cuál es la ahorita se la digo. Se me olvidó el nombre, se me olvidó que era. Bueno, pero continuando, pues los papeles de las infecciones en la autoinmunidad pues provocan, una de las infecciones puede ser víricas o bacterianas, pues continúan al desarrollo de la exacerbación de la autoinmunidad y pues ya sabemos los mecanismos o las moléculas o las proteínas de membrana que tienen los microbios para afectarnos.
y pues eso es lo que exacerba a la autoinmunidad o va a provocar que haya mayor autoinmunidad de nuestro cuerpo. Y las enfermedades autoinmunitarias, pues algunos de los ejemplos, como ya hace un rato les estaba mencionando, es la activación por vecindad, que es cuando un linfocito ayuda al otro linfocito a que no, no lo ayuda, sino que lo perjudica, y en lugar de apoyarlo a eliminarlo, a esos microbios, pues hace que no lo elimine y que pues active al linfocito ¿cómo se puede decir? Inmaduro, para que actúe sobre la célula o sobre la célula que no es el microorganismo dañado, que no es el microorganismo nocivo para nuestro sistema inmune. O sea, va a disminuir la activación del linfocito que va a matar al microorganismo. En lugar de eso, va a apoyar para que no se elimine y provoque menos coestimuladores, como les mencioné en un principio. De ahí pues el mimetismo molecular, que es ¿cómo se llama? Un mecanismo de las infecciones autoinmunitarias, que ahorita se los voy a mencionar en la imagen posterior que viene esta diapositiva. Bueno, otros factores de la autoinmunidad, ya como último, es las alteraciones anatómicas por inflamación o por isquemia, y esto nos va a disminuir a los nutrientes de los linfocitos para que actúen sobre los microorganismos. Y las influencias hormonales, que se ha visto que las enfermedades autoinmunitarias actúan mucho más o son mucho más nocivas en las mujeres por las hormonas que producen las mujeres, por la progesterona o ese tipo de cosas. Entonces afectan más a esas hormonas que a las hormonas de los hombres. Entonces por eso son influencias hormonales. Y como último, pues la autotolerancia, que pues aquí se ve un antígeno propio. O sea, el linfocito actúa sobre una célula dendrítica, digamos que las células dendríticas pues son las células presentadoras de antígeno. Entonces el linfocito va a actuar para matar a esa célula. De ahí pues la activación por CPA, que es la activación por vecindad, que ya les mencioné hace un rato. Y aquí este mecanismo es por expresión de coestimuladores, donde el linfocito T actúa sobre, tiene mayores coestimuladores que van a estimular en lugar de inhibir, y por eso va a provocar autoinmunidad, y como aquí se ve, pues va a matar a la célula. De ahí la imitación molecular, o el mimetismo molecular que les mencioné hace un rato, que pues va a hacer que el microbio o antígeno el linfocito T autorreactivo, que reconoce el péptido microbiano, en lugar de reconocer la proteína microbiana o el péptido en la proteína, el microbio va a reconocer a un péptido de una proteína propia, lo que va a provocar autoinmunidad. Y ahí pues los linfocitos T van a eliminar al tejido propio y así se va a provocar la autoinmunidad. Y pues estos fueron los mecanismos de autoinmunidad. ¿Ya?